Bueno, estamos con el tema del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, firmado por Donald Trump. Ya solamente falta Canadá, pero bueno, no parecería que vaya a pasar nada distinto. Allá la confirmación por parte de los 3 países de América del Norte de este nuevo acuerdo comercial o este acuerdo comercial, este tratado renegociado y que ahora se llama TEMEC y que tiene, bueno, pues nuevas circunstancias que hay que analizar. Estamos en contacto esta mañana con Félix Boni. Él es el director general de análisis de una importante calificadora que es HR Ratings, y le aprecio mucho que me tome la llamada para conversar con él y para conocer su análisis y punto de vista precisamente del tema. Félix Boni, buenos días y bienvenido. Gracias por la comunicación. Buenos días, Carmen. ¿Cómo valorar lo que está sucediendo? ¿Qué perspectivas para nuestro país, para la región, a partir de lo que se firmó ayer y que ya está pues en curso de entrar en vigencia próximamente? Pues básicamente, en primer lugar, reduce la incertidumbre que existía antes de que se iba a firmar o no firmar, que si Donald Trump iba a sacar de NAFTA, etcétera, todas esas amenazas que nada salió de eso, y básicamente seguimos con el tratado original con algunos cambios. Lo que nosotros especialmente nos interesa es lo referente al sector automotriz, exigiendo un mayor valor agregado, básicamente en términos prácticos en los Estados Unidos por un lado, y un incremento en el contenido regional en toda América del Norte en cuanto a valor agregado ahí. Para nosotros sería interesante ver, es difícil saber si hasta qué punto se podría aumentar la valor contenido en Estados Unidos, quizás quitando algo de México, lo dudo, pero quién sabe. Pero eso sería básicamente los efectos. Yo creo que en el corto plazo no va a haber muchos cambios, posiblemente habría más inversión, eliminando o reduciendo esa incertidumbre. Pero a largo plazo no lo vemos cambios muy fuertes, aunque sí existe la posibilidad que podría reducir la tasa de crecimiento del sector manufacturero en México. Eso es por ver. Si lo más importante en el momento es que reduce la incertidumbre, y más de eso, en el corto plazo, el factor que nos preocupa un poco es la desaceleración al sector manufacturero de Estados Unidos, que está relacionado con la nuestra, y que podría provocar más debilidad en el crecimiento de las exportaciones manufactureras aquí de México. Bueno, pues Félix, tocas un tema muy importante, todos estos temas importantes, pero si no recuerdo mal, Mike Pence fue el que en su discurso planteó que cuando llegaron al gobierno de los Estados Unidos vieron pues con sorpresa, o sea, veían con preocupación muy fuerte la migración de empleos hacia el sur de la frontera, es decir, a México. Cuando planteas lo que planteas, México tiene que considerar la posibilidad de que se reduzca el empleo en el sector manufacturero en nuestro país, como efecto de lo que era la pretensión principal de Estados Unidos. Sí, pues esa es toda la idea del presidente Trump, fue de impedir el movimiento de valor agregado hacia México, y uno de los elementos es aumentar, por ejemplo, diciendo que tiene que tener mayor valor contenido del producto final, lo que ha hecho en países en donde, o fábricas donde el salario mínimo, donde el salario está arriba de $16, y con esa la idea es transferir producción posiblemente de México hacia Estados Unidos. Pero por otro lado, un peligro de eso es que con tantas restricciones, exigiendo mayor producción de mercados de mano de obra más cara, no sé hasta qué punto podría reducir el costo final de un producto, de un coche, por ejemplo, fabricado en Estados Unidos. Félix, ¿se cortó? Uy, se cortó la comunicación con el doctor Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings, hablando, bueno, de los efectos que hay que ir calculando, el propósito fundamental, tal como lo explica
el doctor, pues de los Estados Unidos al plantearle a Canadá y a México la renegociación del Tratado de Libre Comercio que durante casi 30 años reguló el comercio de esta zona del mundo. Bueno, pues es rescatar todo lo que se fue a lo largo de los años a Asia, a México, la manufactura, la industria manufacturera, desde luego se trasladó a otros lugares y bueno, pues el propósito principal, y así lo dijo Félix, regresamos contigo Félix, el propósito fundamental de Donald Trump, y lo ha dicho en voz alta, es recuperar lo que se fue a Asia, lo que se vino a México y la industria manufacturera, regresarla a los Estados Unidos. Hizo incluso una reforma financiera también con ese propósito. Sí, pues la idea es transferir más trabajos de Estados Unidos o impedir que los trabajos de Estados Unidos vayan a México. Pero por otro lado también hay que considerar que si aumenta el costo de un coche fabricado en América del Norte, exigiendo que una mayor proporción está producido en Estados Unidos, puede, Félix Boni, si hay una afectación en los precios, hablando del sector automotriz, ahí nos quedamos con la idea de nuevo. Bueno, tenemos aquí una complicación con la línea un poco tormentosa para que podamos escuchar fluidamente lo que tiene que decir Félix Boni en este momento sobre la industria automotriz. Pues sí, efectivamente, si las plantas automotrices, si logra Trump su propósito de que se produzcan en Estados Unidos los vehículos, por hablar del sector automotriz, bueno, pues habrá una afectación también en los precios por la, entre comillas, ventaja competitiva que tiene México respecto a otros lugares donde se puede desarrollar esta industria, en términos de salarios, en términos de condiciones, etcétera. Este es uno de los grandes temas de este tratado. Llevó a México a una reforma laboral, hay que decirlo, llevó a México a una reforma laboral que ahora estará siendo también observada por Estados Unidos con estos agregados laborales, de los cuales se habló muy ampliamente, y bueno, pues la competitividad de México relacionada con el tema de los salarios, bueno, pues cruza por reflexiones como las que estamos aquí escuchando esta mañana. Bueno, vamos a hacer una pausa, si les parece, a ver si establecemos la comunicación bien con Félix Boni en cualquier momento para poder escuchar completa la idea, pero bueno. Mire, antes de irnos a la pausa, está muy bien, nos dice la producción que tenemos el momento donde el presidente López Obrador se refirió hace ratito al tema del TEMEC y esto fue lo que dijo. Aprovecho para informar que ya se firmó ayer el tratado, lo firmó el presidente Donald Trump. Esto es un avance importante. Consideramos que esto ayuda a la economía de los tres países y en el caso de México nos va a apoyar mucho para que sigan llegando inversiones, para que se sigan ampliando empresas, se sigan creando nuevas empresas, se generen empleos, mejoren los salarios y haya bienestar. Estamos hablando de tener acceso al principal mercado del mundo, que lo que producimos en México pueda venderse, pueda exportarse a Estados Unidos y a Canadá. Esto hace muy atractivo a México para que puedan llegar nuevas inversiones, como se está reflejando. Como no hemos tenido problemas en la relación con Estados Unidos, la relación económica, comercial, solo aquel incidente, llamémosle de esa manera, de junio del año pasado, que se resolvió bien. Ha habido una relación de respeto mutuo
entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Entonces, eso es un buen pronóstico para la economía de nuestro país. Es lo que dijo López Obrador esta mañana y bueno, pues ya podemos detenernos a analizar lo que fue este incidente, como denomina el presidente López Obrador, de lo ocurrido. Supongo que se está refiriendo a la amenaza que lanzó Donald Trump en contra de México si no hacía lo que está haciendo México en materia migratoria, que es todo un asunto que ha generado mucha polémica en relación a la utilización de la Guardia Nacional para frenar el flujo migratorio del sur hacia el norte y para recibir a aquellos que están pidiendo asilo en los Estados Unidos, y esto le ha traído a México una serie de circunstancias pues no esperadas, no contempladas en la propia política migratoria del presidente mexicano anunciada cuando arrancó el gobierno actual. Así que bueno, estamos con este tema y recuperamos la comunicación con el doctor Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings, para seguir escuchando, doctor, lo que estabas planteando sobre el tema, en este caso de la industria automotriz. Tú dices, bueno, si Trump logra finalmente lo que propone con su estrategia, bueno, pues el precio de los vehículos puede verse afectado, y en eso estabas, doctor. Pues sí, posiblemente. O sea, en primer lugar, si hay una transferencia de producción de la cadena productiva hacia Estados Unidos, donde está exigiendo que se produzca cierto valor en fábricas donde está ganando más de $16, ese podría posiblemente aumentar el costo total de un coche, lo cual podría hacer más competitivo, por ejemplo, coches hechos con menos restricciones afuera de la región del norte. Entonces, hay muchos factores que estarán en juego aquí, y básicamente tendremos que ir pensando cuál sería el efecto neto de todo esto, ¿no? Exactamente, pues doctor Félix Boni, para efectos de lo que viene, ¿cuál sería tu balance general sobre beneficios para México? ¿En qué áreas, en qué sectores, de qué manera esto le viene bien a México? Pues básicamente lo que hace es reducir cierta incertidumbre en cuanto a las amenazas. Ese implica que por lo menos los jugadores, las empresas ya saben mejor exactamente cuáles van a ser las reglas del juego hacia adelante, y ese mejora, y así le da una oportunidad a los que sí quieren invertir en México. Ya saben exactamente cuáles serían las reglas, y eso sí es un factor positivo. La eliminación del problema en cuanto a las tensiones provocadas por el movimiento migratorio también es positivo. Entonces, en ese sentido es mejor. Hay que ver hasta qué punto mejoran las condiciones relativas para Estados Unidos en contra de México, porque esa fue básicamente toda la idea del tratado, y hasta qué punto hay que ver esa estrategia del presidente Trump tenga éxito. Y en el corto plazo hay que ver cuál es el efecto de un posible desaceleración en la economía americana, por lo menos para lo que refiere a este año en términos de nuestras tasas de crecimiento. ¿Ven ustedes un panorama de desaceleración? En Estados Unidos, pues ya el último reporte, además del reporte que acaba de salir en cuanto a México, el cifra personal para México para cuarto trimestre, también hubo un reporte para Estados Unidos que no lo hemos visto en detalle, que acaba de salir, que aparentemente refleja cierta desaceleración. Y hemos ido viendo desde hace varios meses una desaceleración muy fuerte en la actividad manufacturera de Estados Unidos que afecta a nosotros directamente. Y entonces hay que ver hasta qué punto ese puede seguir continuando y hasta qué punto ese podría impedir cierto repunte en la economía mexicana en este año. Eso es básicamente lo que nos concierne más inmediatamente, más que tratar libre comercio, que es lo que está pasando en este año y la actividad manufacturera en Estados Unidos y a nosotros. Pues sin la menor duda, porque hoy, como dices, está el informe de los Estados Unidos que hay que revisar porque está saliendo, pero también está el mexicano con el 0.1% de contracción de la economía, que es el resultado pues más bajo de los últimos 10 años. Sí, entonces y ese también, el hecho, yo no creo que es completamente una coincidencia el hecho de que en los dos países estamos el mismo día reportando desaceleración, ¿no? Por la dependencia alta entre las dos economías, especialmente en el sector manufacturero.
Exactamente. Ayer se presentó, el presidente ha hablado de un grupo de promoción del crecimiento desde la presidencia, encabezado por Alfonso Romo, que es el jefe de la oficina de la presidencia. ¿Qué te parece la estrategia desde el ámbito gubernamental, pues hacer algo para impulsar crecimiento económico? Pues cualquier movimiento yo creo que uno de los, es que lo que hemos tenido en México por varios meses es un alto nivel de incertidumbre por varios factores, incertidumbre en cuanto a tratar libre comercio, como mencionamos, incertidumbre a nivel más global de las relaciones entre China y México y Estados Unidos, que también podría tener sus afectaciones para México, y también muy importante las relaciones entre el sector privado aquí y la nueva administración. Cualquier intento de mejorar las relaciones, mejorar el nivel de confianza, mostrar que el gobierno sí le interesa la inversión por parte del sector privado, todo eso es bienvenido. Pues hay que ver exactamente cuál es la respuesta del sector privado, hasta qué punto ven confianza o falta de confianza, hay que ver para invertir en México. Lo que es necesario es ir reduciendo el grado de incertidumbre que siente en el sector privado. Uno de esos fue la firma del tratado, y hay que ver hasta qué punto se puede ir disminuyendo más esos factores de incertidumbre. Pues estaremos siguiendo de cerca esto, doctor Boni. Gracias por la comunicación y buenos días. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Buenos días. Igualmente al doctor Boni, que bueno, pues es analista, experto en esta revisión de temas desde esta pues empresa HR Ratings, que se dedica precisamente a revisar todos estos factores. Sobre lo que se anunció y de lo cual también, por cierto, hace rato habló el presidente, el gabinete, le llamó un gabinete integrado de promover el gabinete encargado de promover el crecimiento económico en el país, que lo encabeza Romo. Fue una reunión de los servidores públicos y aquí está parte de lo que explica el presidente sobre este tema. Ayer se integró el gabinete